Es una de las noticias del día. Han muerto tiroteados 2 trabajadores de la Embajada de Israel en Washington. Conmoción internacional. Por parte de Israel se habla de un auge peligroso del antisemitismo y mientras tanto vamos a intentar analizar cómo esto podría repercutir en la actual operación militar en la Franja de Gaza, cómo podría de alguna forma también exacerbar la narrativa e incluso también estrechar todavía más los lazos entre Estados Unidos e Israel. Hablamos con Antonio Basayote, doctor en Historia Contemporánea y profesor en Estudios Árabes e Islámicos, especializado en Oriente Próximo de la Universidad de Sevilla. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, como siempre. En primer lugar, Antonio, más allá del trágico suceso, sé que queríamos ahondar un poco en las implicaciones y consecuencias de lo que ha ocurrido hoy en Washington, esta noche. Bueno, lo que efectivamente ha trascendido es que, pues en ese tiroteo, ¿no?, de un ciudadano estadounidense a otros 2 ciudadanos, parece que israelíes, que trabajaban en la embajada de Israel en Estados Unidos, en Washington, pues han sido asesinados. Entonces, en primer lugar, un episodio trágico, como no, y lamentable, evidentemente, pero en cuanto a sus implicaciones, implicaciones a nivel geopolítico y a nivel regional, en Gaza o en Palestina en general, no tienen de hecho ninguna conexión, no hay ningún tipo de vínculo entre ese asesinato deleznable, por supuesto, condenable y absolutamente repugnante por parte de un ciudadano además que es estadounidense, Elías Rodríguez, como ha sido identificado, Elías Rodríguez, de 30 años de edad, un ciudadano blanco estadounidense que ha cometido ese atentado, ese delito de odio, un crimen, y que, como digo, eso pues no tiene absolutamente nada que ver. Igualmente han asesinado a palestinos en otras zonas y no creo yo que eso afecte en ningún caso. Es cierto que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo ha utilizado y lo va a seguir utilizando en la medida de lo posible, y en la medida en que los medios de comunicación afines a oficialistas de Israel y de la esfera internacional pues le den pábulo, ¿no? Pero como una cortina de humo, o para distraer o para alzar esa bandera del supuesto del auge, el supuesto auge del antisemitismo. Es cierto que hay antisemitismo, pero no es más cierto decir que ese antisemitismo lo ha habido siempre y que sin embargo es mucho más recalcable y es mucho mayor, lamentablemente, pues el racismo en todas sus formas, y en este caso el racismo cultural, la islamofobia es muchísimo mayor, ¿no? Y mayor expresión que del racismo y de la islamofobia, incluso del propio antisemitismo, que el genocidio que Israel comete en Gaza, no hay ahora mismo ninguna. No ha habido ninguna manifestación antisemita y racista tan grave como la que está perpetuando Israel en Gaza, por lo cual no veo mucha relación. Efectivamente, Antonio, como bien decías, no hay conexión o vínculo entre un asesinato que, como bien recalcabas, es condenable, deleznable y es un suceso trágico que todos lamentamos, desde luego. Sin embargo, claro, el detenido, al ser esposado, el grito de Palestina libre, inevitablemente es potente, es visual, como bien decías, también tiene un impacto en la narrativa que establecen los propios medios de comunicación y es una narrativa muy moldeable de cara
intereses, tanto desde una perspectiva como desde otra. El hecho de que grite Palestina libre, mucho me temo, y todos podemos llegar a esa conclusión, va a jugar en contra de aquellos apoyos pro-palestinos. A eso me refería más bien, no a que haya una vinculación directa, pero sí al mensaje que se está moviendo en estos momentos tras este suceso. Sí, es cierto que eso evidentemente, bueno, pues esa frase que es totalmente, ese grito reivindicativo, que es totalmente no solamente legítimo, sino que en la situación en la que vivimos, pues es digamos, una defensa, la frase sola, evidentemente digo, sí, es una frase de defensa del derecho internacional, de humanidad y de justicia, por, como digo, la particular circunstancia que se está viviendo de forma muy agudizada en los 2 últimos años, ¿no? En Gaza especialmente, pero sí es verdad, como dices, que claro, que el gobierno actual, que está entre la espada y la pared por la creciente presión internacional, sin ir más lejos, ayer lo vimos, ¿no? En el Parlamento británico, como se aprobó esa embargo de armas, al igual que en el propio Parlamento español. Parece que hay una condena cada vez mayor, a colación también de eventos como el de Eurovisión y otro tipo de actos, como por ejemplo el tiroteo a la delegación diplomática internacional en Cisjordania ayer mismo, ¿no? Todo esto estaba contribuyendo a que hubiese una presión mucho mayor sobre el gabinete actual israelí, y claro, este acto, pues posiblemente terrorista y en cualquier caso un crimen, como hemos dicho, totalmente repugnante, pueda ser esa frase por parte de ese asesino, pues evidentemente, claro, pueda ser utilizada, instrumentalizada en pos de los intereses como digo, de ese gobierno particular de Israel en estos momentos. Por otro lado, Antonio, sí que me gustaría comentar contigo unas declaraciones que hizo Benjamin Netanyahu, que son cuanto menos llamativas. El hecho de que, bueno, haya reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas. El principio, Netanyahu lo argumentó diciendo que había sido una estrategia del Shin Bet y Al-Mossad. Luego, de alguna forma, ha querido desligarse a tenor de lo ocurrido el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, sí que dijo que permitió que Qatar transfiriera fondos a Hamas para impedir la unificación entre la Franja de Gaza y Cisjordania, para evitar, por tanto, el Estado palestino, pero claro, de alguna forma Hamas ha podido utilizar esos fondos, como bien sabemos, para financiarse de cara a conseguir determinados objetivos, a cumplir sus intereses, y esto ha podido desembocar en el ataque del 7 de octubre de 2023, también suceso trágico que se condena. Lo que no se condena es, bueno, pues todo lo que ha desatado, todo lo que se está moviendo en torno a ello. Claro, son unas declaraciones, Antonio, que creo que no deben pasar desapercibidas, porque dice mucho de todo el desarrollo hasta día de hoy y de todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Sí, son sorprendentes, pero no debemos olvidar bueno, pues que el gabinete, bueno, el gran aparato de relaciones públicas tan sofisticado, con tantísimos millones de dólares que tiene el gabinete de prensa israelí, el ejecutivo israelí, no se le escapa una. Digamos que el lenguaje y el periodismo, las relaciones públicas, la diplomacia pública es algo que tiene muy controlado. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas declaraciones aparentemente, bueno, son sorprendentes, pero deben tener algún tipo de cálculo. Deben tener algún tipo de cálculo, a no ser que, bueno, que los asesores le hayan jugado una mala pasada. En cualquier caso, la interpretación, más allá de la interpretación, quiero decir que puede haber detrás, ¿no?, de esa
de la intención, del objetivo de esas declaraciones en estos momentos, sí es verdad lo que dices, que claro, bueno, pues que en el momento en que reconoces eso, pues está siendo totalmente contradictorio, ¿no? O sea, si estás clamando una y otra vez que lo que quieres es eliminar a Hamás, ¿cómo es posible que estés permitiendo conscientemente la entrada de armamento, sea por parte de quien sea, ¿no? En este caso Qatar. Pues bueno, pues parece totalmente lamentable, totalmente condenable, no solamente ya a nivel internacional, sino que supongo que dentro de Israel desatará aún mucho más coraje y mucho más rabia entre el sector de oposición, que también parece que se está movilizando ahora más, ¿no?, en estos últimos días. Y bueno, también eso demuestra que como es verdad, pues lo ha reconocido el propio primer ministro, más allá de los cálculos que tenga, si eso es así, como parece, pues queda aún más claro, si cabía alguna duda, de que Netanyahu no tiene ningún interés en acabar con Hamás. Si lo hubiera tenido, no hubiera seguido permitiendo que llegasen armas y no habría asesinado a más de 15.000 niños y niñas, no estaría matando a toda la población de hambre y con bombardeos indiscriminados. También tenemos que decirlo muy claro, tenemos que hablar en esos términos porque es así, ¿no? Porque lo denuncia la ONU día tras día de forma dramática, y la propia organización israelí de derechos humanos B'Tselem también lo condena. Y bueno, y la verdad que no dejan de ser en cualquier caso pues llamativas esas declaraciones, ¿no? Sí, totalmente para estudiarlas. Por otro lado, Antonio, ha habido muchas alertas debido al creciente riesgo de mortalidad creciente ahora mismo en la Franja de Gaza con motivo de la hambruna. Sabemos que esta semana pues había varios camiones, bueno, se hablaba de un centenar de camiones que debía llevar, junto con ayuda humanitaria, alimentos. ¿Cómo crees que va a desarrollarse todo este despliegue, no solo a lo largo de la semana, sino a lo largo de las próximas semanas? Porque si estamos hablando ya de un estado crítico de la población, hay una presión internacional que, bueno, más allá de la retórica, entendemos que se va a intentar traducir también en acciones, en gestos. ¿Cómo crees que puede desarrollarse ahora mismo desde la perspectiva únicamente humanitaria lo que está ocurriendo ahora en la franja? Claro, pues desde esa perspectiva, en la dimensión humanitaria, ya se va muy tarde. Yo creo que va a seguir como a día de ayer y de hoy, es decir, permitiendo la entrada a cuentagotas, a sabiendas de que un número muy, muy inferior al que Naciones Unidas estima necesario para que lleguen camiones a los sitios estratégicos donde están los refugiados, ¿no? A esos grandes núcleos de refugiados. Entonces van a dejar que sea cuentagotas, de forma que no sea efectivo el reparto, como ocurrió ayer, ¿no? Que de los pocos camiones que entraron, pues solamente se permitió pasar a 5 camiones, que además pues no pudieron llegar a su destino final. Por lo tanto, yo sí creo que se va a abrir, se va a permitir por esa presión internacional, y también por una estrategia, como ya hemos visto con el alto al fuego, una estrategia que relajar un poco el bloqueo humanitario, pero para que sea una estrategia de cara a la opinión pública internacional, como pasó con la tregua. Es decir, se dejan entrar a una serie de camiones, se calman las aguas, como podemos decir, y luego, pues, una vez que se calman las aguas, pues se vuelve a bloquear otra vez la ayuda y vuelve a empezar desde cero, ya con un reguero de muertos atrás, ¿no? Por lo cual, lamentablemente, desde el punto de vista humanitario, yo creo que se va tarde, y por mucho que se deje entrar los camiones, pues lamentablemente vamos a tener que contar muchas más víctimas.
Antonio, ¿cómo crees que puede desarrollarse ahora la alianza Estados Unidos-Israel? Sobre todo a tenor del suceso comentado hoy, ese tiroteo a 2 trabajadores de la embajada israelí. Entendemos que además, al haber sucedido en Washington, al haber sucedido en Estados Unidos, país clave, aliado de Israel, de alguna forma Donald Trump podría intentar compensar, dando todavía más apoyo a Israel en sus objetivos en Gaza. No sé, por aventurarnos un poco de cara a futuro. Sí, no creo que vaya más allá del apoyo incondicional, inquebrantable, de la ayuda abismal que ya recibe Israel. Sí que evidentemente probablemente lo haya habido a lo largo de la tarde, declaraciones de una retórica propia de Trump, beligerante, obviamente de condena, como no puede ser de otra forma, pero además de la condena seguramente habrá un incremento de agresividad en la retórica. En lo que a las relaciones bilaterales se refiere, yo creo que no va a significar absolutamente nada más de lo que ya están, ¿no? Como están ahora mismo. Por cierto, una última pregunta, Antonio, porque justo nos acaba de saltar una última hora. Netanyahu dice que está dispuesto a un alto el fuego temporal en Gaza para asegurar la liberación de los rehenes. Ha sido tras hablar con el presidente estadounidense, con Donald Trump, sobre el ataque a la embajada de Israel. Han abordado, parece ser, la situación en Gaza. Han reafirmado, como bien decías, ese apoyo a por parte de Estados Unidos a Israel y a la liberación de los rehenes. Todo esto además, entendámoslo y contextualicémoslo dentro de la promesa israelí de ocupar y asegurarse el control de toda Gaza, ¿no? Por tanto, este alto el fuego, ¿qué implicaría? O no sé, ¿qué viabilidad o validez podemos otorgarle? Claro, ahora mismo, por eso mismo que has comentado, la viabilidad y la credibilidad, en mi opinión, sería nula, porque esa declaración, esa posibilidad de alto el fuego por parte de Israel es totalmente incompatible y totalmente contradictoria con la pretensión de ocupar aún más, que realmente ya está ocupado, ¿no? Pero digamos militarmente toda la franja de Gaza y con ello pues culminar una limpieza étnica demográfica de la población palestina que la habita, me parece totalmente una paradoja que incomprensible, ininteligible para cualquiera, ¿no? O sea, no lo veo viable. Tiene que haber pues una rectificación de ese plan y unas negociaciones genuinas, auténticas, basadas en la retirada incondicional de todas las tropas y la liberación también de todos los presos de todos los rehenes israelíes, así como de todos los rehenes palestinos. Tiene que haber una simetría en las negociaciones, no puede ser todo un diktat y además, pues como estábamos diciendo, además algo totalmente contradictorio, ¿no? Vamos a limpiar, como han dicho literalmente, la franja de Gaza para ocuparla, pero a la misma vez vamos a hacer una tregua para liberar a los rehenes. No tiene ningún sentido. Pues nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, como siempre, Antonio Basayote, por habernos acompañado, por habernos ayudado, sobre todo, a entender un poco mejor la escena actual. Antonio Basayote, doctor en Historia Contemporánea y profesor en Estudios Árabes e Islámicos, especializado en Oriente Próximo de la Universidad de Sevilla. Un fuerte abrazo, cuídate. Muchísimas gracias a vosotras. Buenas tardes.